tenemos una amplia cobertura, una gran cantidad de gente que tuvo las 2 primeras dosis y después lo que se llama tercera o cuarta, que uno podría decir primer y segundo refuerzo. Y no es algo habitual, nada fue habitual con la pandemia. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque en la situación pandémica hay mucha circulación de virus, ahora hay menos por suerte, pero lo hubo, y al haber tanta circulación comunitaria uno está expuesto. Las vacunas inducen la producción de anticuerpos sistémicos, circulantes, no generalmente en esta zona. Entonces uno está bastante bien protegido de la enfermedad, pero no de la infección. Incluso en menor cantidad, en menor cuantía, pero un vacunado que hace una infección local, oligo o asintomática, algo podría eliminar y puede infectar a otro. Amén de esta cuestión, también se vio que los niveles de anticuerpos caían con el transcurso del tiempo y como seguía la pandemia circulando, aparecieron estas ideas de, bueno, ¿qué tal si reforzamos? En la medida que eso se fue haciendo y después aparecieron esta variante con sus subvariantes Omicron, la proporción de que una persona podía infectar a otro con la cepa original de COVID, la Wuhan, estaba entre 1.5 y 2. O sea que una persona podía infectar 1,5 o 2 personas. Omicron llegó 7, 8 y más. Quiere decir que una persona era muy contagiante de los demás. Por suerte no fue tan serio, pero lo que terminó ocurriendo fue un experimento natural de infección. Hubo mucha gente que hizo la infección, algunos fueron asintomáticos y otros no, poco, algunos síntomas se aislaron, pero todos sabemos lo que pasó ahí entre diciembre, enero y febrero. Y entonces, ¿qué se consiguió? Se consiguió lo que hoy se llama inmunidad híbrida. Al principio se hablaba de esta inmunidad comunitaria colectiva cuando uno conseguía vacunar el 80 o 90% de la gente. Pues bien, la inmunidad híbrida significa que subió todo eso porque amén de la vacuna también estaba esta forma natural de adquirir inmunidad que es infectándose. Por una mutación de Omicron puede infectar fácilmente las vías del epitelio respiratorio superior, pero no tanto las del pulmón y del alvéolo, con lo cual las neumonías fueron mucho menos frecuentes y bueno, por lo menos algo estuvo de nuestro favor. Quizás haya algunas prácticas de salud que probablemente se queden con nosotros y que uno ha visto en otros lugares del mundo, gente con barbijo antes de la pandemia, en lugares cerrados, y yo decía, ¿por qué la gente hace esto? Bueno, porque obviamente tenía una larga experiencia con la gripe invernal, y evidentemente era un aprendizaje que ellos ya habían tenido, y me parece que nosotros en algunos escenarios eso va a quedar, se va a asimilar. Es muy conveniente que todo el mundo tenga las 2 primeras y el otro refuerzo, y en la cuarta es una cuestión que se va barajando según las situaciones individuales. La evidencia lo que dice es que las personas con comorbilidades y con algún problema que no podríamos hablar, o sea, inmunosupresión significa alguien que está tomando un inmunosupresor, pero hay gente que sin llegar a inmunosupresión tiene una inmunodepresión y de modo que el paso se le cambia un poco y bueno, en esa gente hay que estar más vigilante, más atento. ¿Cuánto va a pasar de esto? ¿Será algo que nos tendremos que aplicar una vez por año? Lo vamos a tener que aprender, probablemente sea algo parecido a lo que ocurre con la gripe. De todos modos, las vacunas que estamos teniendo son las originales, aquellas que van a ser modificadas poniendo, por ejemplo, podríamos llegar a tener una vacuna polivalente, que tenga la cepa original de Wuhan, la variante alfa, beta, delta, omicron, lo que fuere, y sería un antígeno polivalente. A lo mejor desembocamos en ese tipo de situación. Lo que sí está claro es que aunque se trate de la vacuna original de Wuhan, la gente que se expone a la nueva variante hace el sistema inmune un montaje, hace una amplificación de la capacidad de respuesta y aunque la vacuna original sea distinta, termina respondiendo a la variante de una manera muy, muy aceptable, muy auspiciosa, por así decirlo. En lugares donde hay gente que tuvo la infección, cuando uno puede medir la viremia, hay gente que llevó el virus durante 2 o 3 meses.
encima por un problema propio que no lo pueden eliminar. Y obviamente en esa gente ahí sí se dan las mutaciones. Y ahí es un caldo de cultivo para que se generen variantes. Algunas variantes. De todos modos, COVID ha jugado un gran partido y hay que tener presente que COVID es un virus ARN. Nada que ver con el virus de ADN. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el virus de la viruela simia es por lo menos 8 o 9 veces más grande. Con lo cual es un virus que se la arregla mucho más para hacer las jugarretas. En cambio, el virus de COVID es un virus ARN que tantos recursos no tiene. No tiene tantas uñas de guitarrero, por así decirlo. Creo que son los tiempos de esta situación que se va a instalar, que será una endemia, y hay que asumirlo. Endemia no significa que no hay que hacer nada. Endemia significa que las medidas hay que seguirlas adoptando, pero no en esa situación tan alarmante y preocupante.